Los sofistas fueron un grupo de pensadores, filósofos y maestros itinerantes en la antigua Grecia, especialmente activos en los siglos V y IV a.C., que fueron enfocándose en preparar a los ciudadanos para el éxito en la vida pública dentro de la naciente democracia ateniense. Filosóficamente, se caracterizaron por su escepticismo hacia la verdad absoluta y su defensa del relativismo. Los sofistas surgieron principalmente en Atenas durante su siglo de oro, el siglo de Pericles. La democracia directa ateniense exigía que los ciudadanos supieran hablar en público para defender sus ideas en la asamblea o defenderse en los tribunales. Surgió una demanda educativa que las escuelas tradicionales no cubrían. Los sofistas llegaron para llenar ese vacío, enseñando las habilidades necesarias para triunfar en la política y la vida social. Entre sus características principales están: promovieron la profesionalización de la enseñanza, fueron los primeros en cobrar tarifas, a menudo muy altas, por sus lecciones. Esto escandalizó a los filósofos tradicionales, como Sócrates y Platón, que consideraban que la sabiduría no debía ser una mercancía. Eran maestros itinerantes, viajaban de ciudad en ciudad ofreciendo sus servicios, lo que les daba una visión cosmopolita y menos atada a las tradiciones locales. Establecieron la retórica como herramienta central, enseñaban el arte de la persuasión y la oratoria. Su objetivo era capacitar al alumno para defender cualquier postura, incluso la más débil, y convencer a una audiencia, independientemente de si la postura era verdadera o no. A diferencia de los filósofos anteriores, los presocráticos, que se centraban en la naturaleza y el cosmos, physis, los sofistas centraron su atención en el ser humano, la sociedad, las leyes y la política, nomos. No creían en verdades absolutas, universales o inmutables. Para ellos, lo que es justo, bueno o verdadero depende del contexto, de la ciudad y de la persona que lo percibe. El hombre es la medida de todas las cosas. La filosofía naturalista abarca diversas corrientes a lo largo de la historia, pero sus representantes más destacados se pueden agrupar en dos grandes periodos. El primero relacionado con la naturaleza, conocidos como los presocráticos, que buscaron el principio fundamental, arjé, de la naturaleza sin recurrir a mitos. El segundo asociado a la filosofía naturalista moderna, la cual floreció en los siglos XIX y XX, sostiene que todo lo que existe es naturaleza, físico y empírico. Y que no hay realidades sobrenaturales. La ciencia es el método principal para investigar la realidad. Entre sus representantes están. Entre los presocráticos encontramos Tales de Mileto, siglo VII a.C., propuso el agua como principio. Es considerado el primer filósofo occidental y buscó una explicación racional de la realidad. Anaximandro, siglo VII a.C., identificó el principio como el apeiron, lo indefinido y limitado. Propuso que la vida surgió del agua y se adapta, siendo un precursor de la idea de evolución. Anaxímenes, siglo VI a.C., consideró que el aire era el principio. Explicó los cambios en la materia a través de la condensación y la rarefacción del aire. Heráclito de Éfeso, siglo VI a.C., se enfocó en el fuego y el devenir como principio. Enfatizó que todo está en constante cambio, con la idea de que todo fluye. Demócrito, siglo V a.C., propuso los átomos como principio fundamental. Fue el fundador de la teoría atomista, la cual sostiene que la realidad está compuesta por partículas indivisibles. Representantes sofistas siglo XIX y XX. Francis Bacon, siglo XVI-XVII, pertenece al empirismo y filosofía de la ciencia. Sentó las bases al promover el método empírico e inductivo para el conocimiento de la naturaleza. John Dewey, siglo XIX-XX, se enmarca en el pragmatismo y naturalismo biológico. Consideraba la mente y la experiencia como procesos naturales y biológicos que surgen de la interacción del organismo con el entorno. Ernest Nagel, siglo XX. Es un representante del naturalismo metodológico. Fue uno de los principales defensores del naturalismo como la posición que afirma que el método de la ciencia es la única forma confiable de adquirir conocimiento. Sidney Oak, siglo XX, se asocia con el pragmatismo y naturalismo. Defendió un naturalismo ateo y humanista. En conclusión, la filosofía naturalista representa un esfuerzo continuo del pensamiento humano por entender el mundo sin recurrir a lo sobrenatural. Hemos recorrido un camino que inicia con los antiguos presocráticos, como Tales y Demócrito, quienes buscaron el origen o arjé de la naturaleza rompiendo con los mitos.
Este legado evoluciona hasta el naturalismo contemporáneo de figuras como John Dewey y Ernest Nego, quienes afirman que todo lo que existe es físico y que la ciencia es nuestro método más confiable para conocer la realidad.